Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 5, versículo 22: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado es el causante de todos los males. Y sin embargo, hoy en día, el concepto de pecado ha desaparecido o resulta inofensivo para muchos. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Claramente la Biblia nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Las consecuencias de quebrantar la ley de Dios son duras, son desagradables. La Biblia nos dice que el profeta Zacarías, movido por el Espíritu de Dios, dijo al pueblo rebelde: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Dios, Él también os abandonará. El pecado rompe el orden moral que Dios estableció y lleva al hombre a la ruina y lo lleva al caos. El pecado nos enemista con Dios, nos aleja de Dios. Es un acto de desprecio contra el soberano y único Dios. El pecado esclaviza. Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es una declaración de guerra contra el Creador. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo que hicieron fue rechazar la autoridad de Dios en sus vidas con el propósito de ser ellos mismos sus propios dioses. Esto fue un desafío arrogante contra el verdadero Dios. Y desde entonces la humanidad ha seguido manteniendo esa misma actitud de rebeldía contra Dios. Nuestra sociedad moderna establece leyes y establece modelos de conducta que se oponen a los principios de la ley de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando el hombre no distingue entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Alguien podría decir que nadie puede decir por otro lo que es bueno o lo que es malo. Puede pensar que consumir droga no es dañino, o que las relaciones extramaritales no son malas, o que robar, o que mentir, o que matar no es malo. Pero cuando damos excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Si no tomamos la palabra de Dios, si no tomamos la Biblia como nuestro manual de comportamiento, pronto todas las alternativas morales de la vida parecerán confusas. Sin Dios vamos directo al fracaso y a mucho sufrimiento. La mala noticia es que todos somos pecadores. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cualquier pecado nos convierte en pecadores. Cualquier pecado nos aparta de nuestro Dios santo. Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Es la separación absoluta de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida y nadie va al Padre sino por Él. Fue Cristo quien pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, pero Cristo saldó la deuda.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a nuestra condición pecaminosa? La respuesta la encontramos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado frente al Señor. Él es el único que pagó el precio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Humíllate de rodillas frente al Señor y pídele perdón. Es la sangre de Cristo, el medio de purificación por el cual llegamos a ser limpios de los pecados que impiden nuestra comunión con Dios. Padre bueno, santo y misericordioso, hoy confieso mis pecados. Hoy me arrepiento de haberlos cometido. No quiero volver a caer en ellos porque me destruyen, porque me alejan de ti. Hoy me acojo a tu gracia. Te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y suplico que me ayudes a no apartarme de tu presencia y a poner por obra tus leyes y tus estatutos para vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.